incluso con garajes, ¿no? Nos consta que hay garajes en fin, que no tienen licencia y que sirven para el uso, incluso casos en los que es imposible que les licencia de garaje, ¿no? Sí, hay mucha casuística y ahí es difícil solucionar el tema, porque muchas veces no se puede dar licencia porque ha cambiado la normativa, o porque no se reúnen los metros determinados para un determinado garaje, o porque hay que reformar todo el edificio para que tenga una salida determinada de gases, etcétera, etcétera. O sea, y la verdad es que se vive en la ilegalidad, pero quiero decir que no es lo frecuente, pero sí a veces ocurre, ¿no? Entonces ahí yo siempre digo que los que tienen que reclamar pues son los particulares. Si a ti te venden una cosa y no en las debidas condiciones de legalidad, pues tienes derecho a reclamar quien te la ha vendido, y en todo caso, pues si eres tú el que lo has hecho la edificación y luego pues ha cambiado, o el ayuntamiento pues ha incumplido determinadas circunstancias, bueno, pues te tendrá que indemnizar o darte algún tipo de solución jurídica para que tú veas, digamos, decir, bueno, si no se puede cumplir de la manera que tenías prevista, bueno, pues que te cumplan de otra manera, ¿no? Pero lo que pasa es que, no sé, Raúl, ¿qué opinas? Pero quizás al haber tantos incumplimientos, tanta política de facto, derechos consumados, quizás a lo mejor eso tendría que animar al legislador a modificar la ley. Sí, lo que pasa es que las normas urbanísticas hay cantidad de normativa, de reglamentos. Es difícil hacer una regulación conjunta, porque si modificas algo, un aspecto concreto de una norma, no estás afectando solo a esa norma, sino que afecta a lo mejor a todo el conjunto, ¿no? Entonces es una normativa bastante farragosa y en la que influyen pues muchísimas leyes, y es difícil, digamos, hacer, digamos, una reforma en profundidad. ¿Me comprendes? Entonces yo creo que el legislador no es una de las prioridades que tiene en mente, ¿no? La legislación sí se ha legislado sobre el suelo, como normativa general, se ha legislado sobre costas, se ha legislado aquí propiamente en Galicia, pues también tenemos normativas específicas, pero digamos con carácter general, una norma que aglutine todo eso es muy complicado. De hecho hay competencias que son autonómicas, otras estatales, otras municipales, etcétera, etcétera, y es difícil que pueda haber una regulación o una gran reforma general de todo el sistema. Bueno, de cualquier forma, las reformas que hay, como bien dices, de suelo y que relacionadas con el urbanismo, la verdad yo supongo que cada vez es más complicado ser un especialista en derecho administrativo, ¿no? Es decir, debe ser una locura, uno se debe sentir un auténtico estudiante, ¿no? Sí, totalmente, porque muchas veces el particular te plantea un caso sencillo, pues quiere edificar y no le dan licencia, o quiere segregar una parcela y resulta que no le dan los metros o lo que sea, tal. Parece un caso de sencillo, pero tienes que manejar mucha reglamento de disciplina urbanística, toda la regulación de las normas locales, ley de suelo, etcétera, etcétera, y además normas que están cambiando, que es lo que te decía yo, cambian a trocitos, se modifican. La ley del suelo fue modificada muchísimas veces, de hecho hay una ley estatal, hay una ley autonómica, en fin, tienes que acudir a ver cuál es el supuesto concreto y qué normativa lo ampara, y tienes que hacer un estudio en conjunto para ver pues qué tipo de solución se le puede dar. No es fácil, ¿eh? Evidentemente, la llegada a un ayuntamiento por un vecino muchas veces responde a una licencia de obra, petición de licencia de obra, también por una licencia de apertura, también licencia de primera ocupación, pero en otras ocasiones la gente no busca cosas, digamos, tan caras, ¿no?, que trascienden tanto digamos, a la apariencia física del municipio, sino que son cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, pues en ocasiones los vecinos tienen dudas exactamente cómo hacer cuando quieren organizar un acto al aire libre. En realidad el trámite es sencillo, ¿no, Raúl? Sí, ahí no hay tampoco una regulación específica. El reglamento de bienes de las corporaciones locales se regula que, bueno, cualquier particular que quiera utilizar un dominio público, pues simplemente tiene que presentar pues algún tipo de instancia y justificar debidamente esa actividad, y luego pues la corporación en fin, hay actos muy sencillos, como es la típica ocupación pues para hacer pues Sardiñadas o San Juan o alguna cosa, como
también otras más complicadas que son pues ya por asociaciones o por empresas para ocupación pues temporal de actos recreativos o bien ocasionales o bien más permanentes, etcétera, etcétera. Aquí en Galicia, si nos vamos a ese tipo de actos más específicos, hay una normativa específica, no recuerdo bien el año, creo que es del año 2004, que regula las actividades a nivel recreativo, es decir, hace una regulación específica de cuáles son los requisitos que se deben cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en principio, digamos, una actividad sencilla al aire libre o incluso un recinto cerrado para pedir pues, la utilización, por ejemplo, de un pabellón, etcétera, etcétera, no requiere más trámite que solicitarlo al ayuntamiento, justificar la medida y esa ocupación, y luego pues, el ayuntamiento decide en función de las necesidades, siempre atendiendo al interés público y al principio de igualdad ante la ley que tienen todos los ciudadanos, solamente porque muchas veces ya se ha dejado pues, utilizar algún espacio, algún tipo de asociación y otra asociación viene a solicitar lo mismo, pues lógico que se aplique el principio de igualdad de la ley, pero en principio el trámite es sencillo si es para esos tipos de actos. Si ya estamos hablando de actos más concretos, de actividades ya pues eso, recreativas o de espectáculos, etcétera, por tipo de tal, bueno, pues ya hay que acudir a la normativa autonómica que ya exige otro tipo de requisitos, ¿no? Sí, que aquí ha habido, por ejemplo, en la ciudad de Ferrol ha habido polémica cuando se reguló pues, el uso del teatro Jofre, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se quedaron fuera precisamente es lo que dentro de pocas semanas se iniciará, que es una de las cosas, en fin, estrella de esta ciudad, o casi la más importante, que sería la propia Semana Santa, ¿no? Efectivamente, se dejó fuera cualquier acto religioso, ¿no? del uso del teatro Jofre, que es un teatro municipal de titularidad y gestión municipal, y bueno, eso sería legal, ¿no? Entonces, el restringir, ¿no? los usos. Bueno, si es legal o no, al final, si hay una discusión jurídica sobre esa cuestión, quien lo va a decidir son los tribunales, ¿no? Muchas veces pensamos que es una cosa legal y no es legal, y al revés, ¿no? En principio la regulación del uso, pues evidentemente pues compete al ayuntamiento, es un bien titularidad municipal, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento pues es el que tiene potestad reglamentaria para determinar pues qué tipo de uso se le da o no. Otra cosa es que se entiende que ese uso pues vulnera legítimos derechos de los ciudadanos, como puede ser el caso que me comentas, y entonces ahí sí que pues a lo mejor hay que hacer algún tipo de reclamación al ayuntamiento, y si el ayuntamiento pues la deniega o lo que sea, pues sigue que acudir a la vía judicial si se entiende que ese uso pues no se ajusta a las disposiciones superiores de rango, a las leyes que regulan las licencias, etcétera, ¿no? Muy bien, estamos ya en la recta final, prácticamente en el último minuto del programa, y obviamente nos resistimos un poco a hacerle la pregunta que le hemos hecho a los últimos invitados en las últimas semanas. Como sabe, Raúl Meizoso se prepara, parece una panoplia importante de reformas en la Administración de Justicia. El ministro Alberto Ruiz Gallardón, pues hace ya casi 2 meses ha desgranado un poquito lo que puede ser su actuación en diversos ámbitos, en el ámbito procesal, en el ámbito civil, penal. No nos va a entrar, por supuesto, tiempo para entrar en cada una de ellas, pero sí, a modo general, ¿cree Raúl que va a servir un poquito para aliviar un poco la carga de los tribunales o no? Bueno, no se sabe realmente, porque yo tampoco he tenido acceso, yo sé lo que viene a publicar los medios de comunicación, porque tampoco hay, digamos, todavía un anteproyecto, algo que puedas leer sobre el papel. En principio la intencionalidad creo que es positiva, que es buena, y desde luego se necesita mucho una reforma, tanto en la ley de enjuiciamiento criminal, como en otros ámbitos de la justicia, para, lógicamente, agilizar más los procedimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un abanico ahí que se proponen, que pueden ser medidas que van a contribuir, y otras pienso que no. O sea, la típica medida que dicen que los meses de agosto los van a hacer inhábiles, no sé qué, ¿a quién va a perjudicar eso? Desde luego son los abogados, sin duda ninguna. El juez que está de vacaciones en agosto va a estar de vacaciones en agosto, el que ya no estaba, pues tal. Es decir, que eso no va a contribuir a agilizar absolutamente nada, y lo que va a contribuir a entorpecer más y a que los abogados pues pidan suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? Los divorcios esos express que quieren hacer en la notaría, a mí todo lo que sea aligerar los juzgados me parece correcto, pero tampoco creo que los juzgados estén empantanados por causa de divorcio. Yo creo que están empantanados por otro tipo de procedimientos, sobre todo en la legislación penal y en otro tipo de asuntos, que son los que realmente pues, aglutinan, digamos, tal, ¿no? Y en principio esa es mi impresión. En principio es, digamos, de espera
a ver cómo se plantean. Muy bien, si alguna vez conseguimos tener al ministro de Justicia aquí en nuestro programa, que en realidad ha estado en Televisión de Ferrol y no hace demasiado tiempo, justo, si lo recuerdan, estuvo en el mes de noviembre, no en nuestro programa, porque no era ministro en aquel entonces, sino que, bueno, pues era alcalde de Madrid y se presentaba como candidato por unas listas electorales, por la lista del PP para la circunscripción de Madrid, estuvo aquí en nuestra ciudad y estuvo en Televisión de Ferrol. Pero bueno, si vuelve a pasar por Ferrol y conseguimos que venga el abogado responde, pues de todos nuestros invitados le podemos decir que las opiniones que hemos recibido solo hay unanimidad en una cosa, y es que lo de habilitar el mes de agosto no es buena idea. No, desde luego que no. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl Mizoso, por estar aquí en Abogado Responde. Vale, gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí amigos, ha llegado esta edición y bueno, como no, les esperamos la próxima semana.